¿Alguna vez te has preguntado cómo es el infierno según Dante Alighieri? Prepárate, porque vamos a descender a una de las creaciones literarias más aterradoras y fascinantes de la historia. En su Divina Comedia, Dante no solo describe un lugar de castigo, sino un sistema moral perfectamente estructurado. Imagina un enorme cono invertido bajo Jerusalén, creado por la caída de Lucifer desde el cielo. Este es el infierno, dividido en 9 círculos concéntricos a medida que se desciende. Los pecados son más graves y los castigos más terribles. La clave aquí es el contrapaso, una justicia divina donde el castigo encaja perfectamente con el pecado cometido. En este viaje exploraremos cada uno de los 9 círculos y los pecadores que los habitan. ¿Estás listo para conocer el infierno de Dante? No te despegues, porque este viaje apenas comienza. Síguenos para no perderte esta increíble saga. Imaginen un lugar donde el fuego no quema. Un rincón silencioso del abismo donde el aire no vibra por gritos de agonía, sino por algo mucho más pesado, un suspiro colectivo, una melancolía que parece no terminar nunca. Hemos cruzado el umbral, dejamos atrás esa inscripción que nos pide abandonar toda esperanza y nos adentramos en el primer círculo del infierno, el limbo. Aquí, el castigo no es físico. El aire es una neblina de tristeza. No hay demonios con látigos, ni lluvia de azufre. Es un lugar habitado por aquellos que la historia llamó virtuosos, pero que la teología dejó huérfanos. Almas que, sin haber cometido pecado, no recibieron el bautismo. Aquí están los niños que no llegaron a la pila bautismal, y junto a ellos, los grandes genios de la antigüedad, gigantes del pensamiento que nacieron antes de que la cruz marcara el tiempo. Y es entonces cuando Dante nos describe algo fascinante en medio de la oscuridad eterna. Surge una luz. Es un castillo noble, una imponente fortaleza rodeada por 7 muros que simbolizan las 7 virtudes liberales, protegiendo la cumbre de la razón humana. Dentro, en un prado de hierba fresca, se reúnen las mentes más brillantes de la historia. Al cruzar sus puertas, no encontramos monstruos, sino una asamblea de gigantes del intelecto. Ahí, con una mirada lenta y grave, camina Homero, a quien Dante llama el poeta soberano. A su lado, Horacio, Ovidio y Lucano. Más allá, vemos a Aristóteles, el maestro de los que saben, rodeado de sus discípulos, Sócrates y Platón, debatiendo verdades que ya no pueden salvarlos. Héctor, Eneas e incluso Saladino, el gran líder musulmán, a quien Dante coloca aparte en reconocimiento a su nobleza y honor. Todos ellos, figuras que moldearon el pensamiento y la historia, reunidos en este extraño rincón de la eternidad. Pero no se equivoquen, esto no es un premio. La tragedia del limbo es una de las más crueles, precisamente porque es invisible. Su castigo no se siente en la piel, sino en el alma, y se resume en una frase que hiela la sangre sin esperanza. Vivimos en deseo. Ese es su tormento eterno. No es el dolor de la carne, es el hambre insaciable del espíritu. Ellos saben que Dios existe, comprenden la perfección del paraíso, la armonía del universo, pero saben, con la certeza absoluta e inquebrantable de los muertos, que jamás verán su rostro. Su único pecado fue una formalidad del destino. No están aquí por ser malvados, están aquí por haber nacido en el lugar equivocado, en el siglo incorrecto. Es el lugar de los que casi fueron salvos, los que representaron lo mejor que la humanidad pudo ofrecer en su tiempo, pero que para las leyes inflexibles del cielo, simplemente no fue suficiente. Ellos son la prueba de que se puede ser bueno, justo y sabio, y aún así, quedarse a las puertas de la gloria. El limbo es el doloroso recordatorio de Dante de que a veces la más fuerte de las torturas no es el fuego ni el castigo físico, es la conciencia eterna, clara y lúcida, de aquello que pudiste haber sido, y que ahora sabes, con total seguridad, que nunca serás. Descendemos ahora por una pendiente más estrecha y oscura, un lugar donde el aire se desgarra con lamentos. Bienvenidos al segundo círculo del infierno, el círculo de la lujuria. Al llegar al umbral, nos recibe una figura aterradora Minos, el antiguo rey de Creta. Ahora es un juez bestial y horrendo, que nos observa con ojos de fuego. Escuchen cómo gruñe mientras juzga y decide el destino de cada alma que llega. Con su larga cola de serpiente, enroscada alrededor de su cuerpo, marca el número del círculo al que el pecador será arrojado por toda la eternidad. Una vuelta, el primer círculo. 2 vueltas, el segundo, y así sucesivamente, hasta las profundidades más abyectas del infierno. Es un guardián implacable, la primera gran pesadilla que Dante debe enfrentar. Pero no nos detengamos demasiado ante él, porque lo que nos espera más allá es aún más terrible. Miren hacia esa negrura absoluta. ¿Escuchan eso? No es el viento que conocen, es la borrasca infernal, una tormenta eterna que nunca descansa, un huracán de furia divina que azota este lugar sin piedad.
En este círculo están los lujuriosos, aquellas almas que en vida subordinaron la razón al poder de sus instintos. Son los que dejaron que sus pasiones tomaran el timón de su voluntad, navegando a la deriva en un mar de deseo. Su castigo es un reflejo perfecto y cruel de su pecado. Así como en la tierra se dejaron arrastrar por el torbellino de la pasión, aquí son golpeados, volteados y arrastrados sin cesar por este vendaval furioso. No hay suelo firme donde apoyarse, no hay un momento de respiro. No hay consuelo alguno. Son como hojas secas en una tempestad, sombras lanzadas violentamente contra las rocas por una fuerza que no pueden controlar, gritando y blasfemando en su dolor. En medio de ese caos de almas arremolinadas, Dante distingue a figuras que la historia y el mito convirtieron en leyendas inmortales. Vemos pasar a la poderosa reina Semíramis, a la vez seductora Cleopatra, a la bella Helena, por cuyo amor ardió la gran ciudad de Troya, e incluso al invencible Aquiles, quien finalmente fue vencido, no por una espada, sino por el amor. Todos ellos, grandes nombres de la historia, ahora son solo espectros impotentes, arrastrados por la misma tormenta. Pero hay dos sombras que llaman especialmente la atención de Dante. Vuelan juntas, tan unidas y ligeras que parecen ser una sola alma en medio del viento. Son Paolo y Francesca, y su historia es, quizás, la más humana y trágica de todo el infierno. Dante, conmovido, les pide que se acerquen, y por un momento, el viento infernal les concede una tregua para que puedan contar su historia. Escuchen su relato, porque nos habla directamente al corazón. Francesca estaba casada con el señor de Rímini, un hombre rudo y violento, pero ella se enamoró perdidamente del hermano de su esposo, el apuesto Paolo. Un día, mientras leían juntos un poema sobre el amor prohibido de Lanzarote y la reina Ginebra, la ficción se convirtió en realidad. Galeato fue el libro y quien lo escribió, nos dice Francesca, entre sollozos, explicando que ese libro fue el intermediario que los empujó a pecar. En el preciso instante en que sus labios se unieron en un primer y único beso, la muerte los sorprendió. El marido traicionado los encontró y los asesinó a ambos en el acto. Murieron juntos, sellando su amor y su condena en el mismo instante. Ahora, condenados a volar juntos para siempre, su amor se ha convertido en su tortura eterna, un recordatorio constante de la pasión que los llevó a la perdición. Al escuchar su historia, Dante no siente desprecio, sino una compasión tan abrumadora que su corazón no puede soportarlo. El poeta se desmaya, cayendo al suelo como cuerpo muerto cae. Y es que este círculo nos plantea una pregunta aterradora y profundamente humana. ¿Es el amor un pecado cuando nos hace perder la cabeza? ¿Puede un sentimiento tan poderoso ser la causa de una condena eterna? Para la justicia divina que imagina Dante, la respuesta es clara y terrible si permitiste que tu pasión apagara la luz de tu razón. Si te dejaste llevar ciegamente por el deseo, entonces el viento será tu única y eterna patria. Aquí, en el segundo círculo, el amor no redime, condena. Y estas almas pagan por toda la eternidad el precio de un momento de debilidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para seguir descendiendo con nosotros a las profundidades del infierno. Al despertar del desmayo, nuestros sentidos son agredidos por un escenario de pesadilla. Hemos caído en el tercer círculo. Aquí, el aire nos sopla. Pesa. Una lluvia eterna, maldita, fría y pesada, cae sin cesar sobre las almas de los glotones. Pero no es agua limpia, es una mezcla de granizo negro, nieve sucia y agua turbia, que ha transformado el suelo en un lodazal infecto. La tierra misma exhala un hedor insoportable, el olor de una descomposición sin fin. Es una fragancia que se mete en la garganta y revuelve el estómago, una peste que te recuerda que aquí nada vive, solo se pudre. Estas almas, en vida, solo conocieron el placer de la boca. Su existencia giraba en torno al exceso de comida y bebida, tratando sus cuerpos no como templos, sino como vertederos de consumo. La gula era su único dios y cada banquete, su única oración. Ahora su castigo es el perfecto contrapaso de la indignidad. Ellos que una vez buscaron los manjares más finos y los vinos más exquisitos, ahora yacen como cerdos revolcándose en el fango ciegos y sumergidos en la inmundicia que ellos mismos crearon. Intentan cubrirse con el lodo, pero el lodo es parte de su tormento. Es un ciclo sin fin de suciedad y desesperación. Pero la lluvia y el fango no son sus únicos tormentos. A través de la niebla densa y apestosa, surge una figura monstruosa que congela la sangre. Es Cerbero, la bestia de tres fauces. Imaginen un perro infernal de proporciones colosales. Sus ojos rojos brillan con una malicia pura. De sus tres hocicos cuelga una barba negra y grasienta, y sus garras son cuchillas afiladas listas para desgarrar. No deja de ladrar, y sus aullidos son un trueno ensordecedor que se clava en los oídos de los condenados. Un sonido que anula cualquier pensamiento y solo deja espacio para el terror. Cerbero no es un simple guardián. Es un verdugo incansable. Con sus tres bocas, desgarra la piel de los pecadores y los descuartiza sin piedad. Los condenados gritan, pero sus voces se pierden en los ladridos de la bestia
y el constante golpeteo de la lluvia inmunda. Intentan en vano protegerse unos a otros, girando sus cuerpos miserablemente en el lodo, buscando desesperadamente un alivio que jamás llegará. Es una carnicería constante, una danza macabra de dolor bajo la tormenta. Cada vez que una herida parece cerrarse, las garras de Cerbero la abren de nuevo. En medio de esta miseria, una sombra se levanta lentamente del fango, como si estuviera hecha de la misma suciedad. Es Iaco, un ciudadano de la Florencia de Dante. Su rostro está tan desfigurado por el barro y el sufrimiento que es casi irreconocible. Su nombre, irónicamente, significa el cerdo, un apodo que ahora define su eternidad. Su voz es un lamento arrastrado, el sonido de alguien que ha perdido toda esperanza. Pero cuando habla, no recuerda los banquetes ni los placeres de la mesa. En una ironía cruel, aquel que en vida solo se preocupó por saciar su apetito físico, ahora es el portador de una profecía oscura. Habla de la decadencia política de su ciudad, de la corrupción y las luchas de poder. Siaco nos entrega las primeras y sombrías predicciones sobre las guerras civiles que destruirán el hogar de Dante, tiñendo el futuro de Florencia con los colores de la traición y la sangre. Es como si su castigo le hubiera otorgado una claridad que nunca tuvo en vida, una visión de la podredumbre que se extiende más allá del cuerpo. En el tercer círculo aprendemos una lección brutal. El exceso no solo corrompe el cuerpo, sino que aniquila por completo la dignidad humana. El apetito descontrolado borra la identidad. Aquí no encontramos nombres ilustres ni grandes leyendas de la historia. Solo hay sombras anónimas. Almas que perdieron su individualidad en la búsqueda del placer sin límites. Se hunden en el barro, devoradas por un hambre que ya no pueden satisfacer, bajo la mirada eterna de una bestia que nunca se sacia. Son la prueba viviente de que cuando solo vivimos para consumir, al final, somos nosotros los consumidos. Este es el destino de la gula, una eternidad de suciedad, dolor y olvido. Gracias por acompañarnos en este descenso. Si quieres seguir explorando los círculos del infierno, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo nivel. Bajamos aún más en la pendiente, se vuelve más pronunciada y el aire se llena de un ruido metálico y seco. Hemos llegado al cuarto círculo, el reino de la desmesura económica. Aquí, Dante nos presenta al guardián de esta fosa en Pluto, el antiguo dios de la riqueza, que balbucea palabras ininteligibles, consumido por su propia rabia. Porque en este lugar, el dinero no compra nada, solo pesa. En este círculo, encontramos a dos bandos enemigos condenados a convivir por la eternidad: los ávaros, que guardaron cada moneda con puño de hierro, y los pródigos, que derrocharon sus fortunas en el exceso. Dos caras de la misma moneda, la incapacidad de usar la riqueza con equilibrio. Miren hacia el centro. Lo que ven es una danza de locura. Los condenados están divididos en dos grupos que recorren un semicírculo. Cada alma empuja con el pecho pesos enormes y rocas gigantescas, moviéndose con un esfuerzo sobrehumano hasta chocar violentamente contra el grupo contrario. En el momento del impacto, el aire se llena de gritos de reproche. Un bando grita: ¿qué guardas? Y el otro responde: ¿por qué derrochas? Tras el choque se dan la vuelta y regresan por el mismo camino para repetir el proceso, una y otra vez, por los siglos de los siglos. Es el castigo del esfuerzo inútil. En vida se desgastaron por objetos sin alma, y ahora sus almas se desgastan moviendo objetos sin propósito. Dante intenta reconocer a alguien entre la multitud, pero es imposible. Los rostros de estos hombres están tan oscurecidos por la suciedad de su pecado que han perdido toda identidad. Aquí hay papas, cardenales y clérigos, hombres que en la tierra debieron buscar lo espiritual y terminaron esclavos del oro. El narrador nos advierte: la fortuna es una fuerza ciega que da y quita, y estos hombres creyeron que podían poseer lo que solo les fue prestado por un instante. El cuarto círculo es el monumento a la vacuidad. Aquí aprendemos que no importa cuánto acumules o cuánto gastes, al final del camino solo queda el peso de tus decisiones, empujándote contra la pared de tu propia obsesión. Seguimos descendiendo, pero esta vez el camino nos lleva a una orilla. Delante de nosotros se extiende la laguna Estigia, una ciénaga de aguas negras y lodosas que apesta a odio podrido. Estamos en el quinto círculo. Miren bien la superficie. No es agua lo que se mueve, son cuerpos. Aquí están condenados los iracundos, aquellos que en vida dejaron que la rabia consumiera su juicio. Es una visión dantesca. Cientos de sombras desnudas, cubiertas de barro, se golpean unas a otras, no solo con las manos, se patean, se embisten con el pecho y se despedazan con los dientes, arrancándose trozos de carne en una batalla que no tiene fin y, lo que es peor, que no tiene propósito. Es la furia ciega, manifestada en su estado más puro y eterno, pero lo más aterrador no es lo que se ve,
sino lo que se intuye bajo el lodo. Dante nos pide que miremos las burbujas que suben a la superficie. Debajo de esa masa de violencia, sumergidos por completo en el fango asfixiante, están los asidiosos, los perezosos y los tristes de espíritu. Aquellos que en el mundo dulce, iluminado por el sol, llevaron dentro un humo amargo y melancólico, ahora están condenados a vivir enterrados en el cieno. No pueden gritar, solo pueden gorgotear un himno triste que nadie escucha, mientras el lodo llena sus gargantas para siempre. A lo lejos, una pequeña luz parpadea, es la señal. Desde la niebla surge Flegias, el barquero de la ira, que cruza estas aguas con una velocidad sobrenatural. Mientras cruzamos, un alma emerge del lodo. Para increpar a Dante, es Filippo Argenti, un aristócrata florentino arrogante. Aquí, su orgullo no vale nada. Dante lo ve ser destrozado por sus propios compañeros de fango, sintiendo por primera vez, no lástima, sino una satisfacción fría ante la justicia divina. Estamos llegando al final de la incontinencia. Al otro lado de la laguna se alzan las murallas de hierro incandescente de la ciudad de Dait. El fuego que vemos a lo lejos ya no es de pasión, sino de malicia. Prepárense, porque el infierno que hemos visto hasta ahora era solo el principio. Hemos cruzado los muros de hierro. Bienvenidos a la ciudad de Dait, el sexto círculo del infierno. Aquí el aire no se mueve, no hay viento que alivie, y el horizonte es un campo infinito de dolor. Miren a su alrededor. Lo que ven no es un paisaje natural, sino un cementerio que se extiende hasta donde alcanza la vista. Pero este no es un cementerio común. El suelo está sembrado de sepulcros de piedra, con las lápidas levantadas, y de cada tumba brotan llamas intensas. Un fuego eterno que calienta el mármol hasta ponerlo al rojo vivo. Aquí yacen los herejes, aquellos que en vida usaron su inteligencia para negar la inmortalidad del alma, o para sembrar doctrinas que separaron al ser humano de la verdad divina. Aquí encontraríamos, por ejemplo, a los seguidores de Epicuro, quienes afirmaban que el alma muere con el cuerpo. Creían que la vida era todo lo que había y que después solo existía la tumba y la nada. Ahora se enfrentan al contrapaso definitivo, la justicia poética del infierno. Ellos, que pensaban que la muerte era el fin absoluto, ahora están condenados a vivir para siempre dentro de una tumba. Sus sentidos, que creían finitos, ahora sufren un calor infinito, atrapados en la misma muerte que idealizaron, pero sin el descanso que esperaban. El castigo no es solo el fuego, sino la eterna conciencia de su error. De una de estas cajas ardientes, se levanta una figura majestuosa y altiva, casi desafiante. Es Farinata Uberti, un noble florentino. Incluso en medio del fuego, Farinata mantiene un orgullo imperturbable, como si despreciara al mismo infierno que lo consume. Fue un líder político que, por sus convicciones, dividió su ciudad. Ahora comparte su tumba ardiente con sus rivales políticos. Aquí, los condenados tienen un don terrible. Pueden ver el futuro lejano, pero son completamente ciegos al presente. No saben qué está pasando en el mundo de los vivos en este preciso instante, ni pueden ver a quienes tienen justo enfrente, a menos que hablen. Farinata, con su visión profética, le revela a Dante su doloroso destino en el exilio. Le anuncia que será expulsado de su amada Florencia y vagará solo, sintiendo en carne propia el dolor de perder su hogar. Es una de las ironías más crueles de este círculo. Estos hombres que tanto se preocuparon por el destino terrenal, la política y el futuro de sus ciudades, ahora están atrapados en un presente de fuego, viendo cómo el tiempo que tanto amaron se les escapa entre las manos sin poder intervenir. Su obsesión por el futuro ahora es parte de su tormento. Escuchen con atención el lamento que sale de las grietas de las piedras. No son gritos de desesperación salvaje, como en los círculos anteriores. Son quejas de almas intelectuales, lamentos contenidos de quienes comprenden demasiado tarde que su propia razón, su gran orgullo, fue la trampa que los condujo a este lugar. El fuego quema el cuerpo, pero la conciencia de su error quema el alma. El calor es insoportable y el aire huele a piedra quemada y a carne chamuscada. Caminamos con cuidado por los estrechos senderos entre los sepulcros ardientes. Cada paso nos acerca al borde de un abismo aún más profundo, un precipicio que nos llevará al séptimo círculo. Allí, el pecado deja de ser una creencia errónea para convertirse en pura violencia. Hemos visto cómo la negación de la vida eterna se castiga con una eternidad dentro de una tumba en llamas. Pero lo que nos espera es aún peor. El infierno se vuelve más oscuro y la maldad humana se muestra en sus formas más brutales. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te fascina la Divina Comedia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo episodio, donde descenderemos hacia la violencia. Nos vemos en el próximo círculo. El olor a azufre se mezcla ahora con el hedor metálico de la sangre. Estamos ante el séptimo círculo, el reino de la violencia. Para entrar, debemos descender por un derrumbe de rocas custodiado por el Minotauro, la bestia que es mitad hombre y mitad furia ciega. Dante divide este círculo en 3 anillos, cada uno más perturbador que el anterior,
porque la violencia tiene muchas caras. El primer anillo es un río de sangre hirviente. El Flegetonte. Aquí están sumergidos los violentos contra el prójimo tiranos, asesinos y saqueadores. Cuanto más sangre derramaron en vida, más profundo es su hundimiento en el río. En las orillas, cientos de centauros galopan disparando flechas a cualquiera que intente sacar la cabeza más de lo permitido. Un alma intenta escapar de un río de sangre hirviente, pero es hundida de nuevo en las profundidades. Pero lo que viene después es más silencioso y aterrador. Entramos en el bosque de los suicidas. Aquí no hay hierba verde, sino ramas negras y retorcidas. Los violentos contra sí mismos no tienen cuerpo humano, porque despreciaron el regalo de la vida. Ahora son árboles sangrantes. Cuando las arpías rompen sus ramas para alimentarse, de las heridas brotan palabras y sangre. Es un dolor eterno de parálisis en ellos que quisieron dejar de sentir. Ahora están atrapados en una corteza que siente cada fractura, pero que no puede moverse para huir. Finalmente, llegamos al tercer anillo, un desierto de arena ardiente. Aquí caminan sin descanso los violentos contra Dios. La naturaleza y el arte dan sobre ellos, cae una lluvia lenta de copos de fuego, como nieve que quema. Aquí vemos a los blasfemos, acostados boca arriba recibiendo el fuego en el rostro, a los usureros, encogidos bajo el peso de sus bolsas de dinero, y a los sodomitas, corriendo eternamente bajo el castigo. Es el desierto de la esterilidad, nada crece aquí, porque su violencia fue contra la propia creación de la vida. El séptimo círculo nos enseña que la fuerza sin alma solo construye desiertos, ríos de sangre y bosques de dolor. Pero miren hacia el borde de ese precipicio. Lo que ruge allá abajo ya no es humano. Para bajar al octavo nivel, tendremos que cabalgar sobre el lomo del engaño. El octavo círculo, conocido como Mal Volgi. Para llegar aquí, tuvimos que bajar al abismo sobre el lomo de Gerión, el monstruo con cara de hombre justo, pero cuerpo de serpiente. Es la imagen perfecta del fraude. Estamos en Mal Volgi, un anfiteatro de piedra oscura, dividido en 10 fosas concéntricas, conectadas por puentes de roca que parecen costillas de un esqueleto gigante. Aquí el infierno se vuelve técnico, retorcido y cruel. Aquí se castiga a quienes engañaron, a quienes no tenían motivos especiales para confiar en ellos. Miren hacia abajo, a las primeras fosas. El castigo es una coreografía de humillación. Vemos a los proxenetas y seductores azotados por demonios cornudos, a los aduladores sumergidos hasta el cuello en una marea de excremento humano, castigados por la suciedad de sus palabras en vida. En la tercera fosa, el suelo está lleno de agujeros de donde asoman pies ardiendo. Son los simoníacos, los que vendieron favores sagrados por dinero. Están enterrados de cabeza, mientras el fuego lame sus plantas, esperando a que el siguiente corrupto llegue para empujarlos más al fondo. Pasamos por los adivinos, cuyas cabezas han sido retorcidas 180 grados. Como en vida quisieron ver demasiado lejos en el futuro, ahora están condenados a caminar hacia atrás, viendo solo lo que dejan detrás, con el rostro bañado en sus propias lágrimas. Más adelante, en un foso de brea hirviente, los políticos corruptos son vigilados por los Malebranche, demonios con garfios que los hunden si intentan sacar la nariz. Y en una fosa de serpientes, los ladrones sufren una metamorfosis aterradora. Las serpientes se enredan en ellos hasta que el hombre y la bestia se funden en uno solo, robándose mutuamente su propia forma humana. Pero miren las llamas que caminan en la octava fosa. Cada llama esconde a un consejero fraudulento. Aquí arde Ulises, atrapado en una lengua de fuego por haber usado su genio para el engaño de la guerra. Y finalmente, el horror físico de la novena fosa, a los sembradores de discordia. Un demonio con una espada los tajea y los mutila. Mientras caminan en círculo, sus heridas sanan, solo para ser abiertos de nuevo cuando vuelven a pasar frente a la hoja. Un castigo eterno por haber dividido lo que Dios quería unido. Mal Volgi es el recordatorio de que la inteligencia, cuando se desprende de la ética, es el arma más peligrosa del hombre. Pero no se confíen. Hemos visto el fraude contra los extraños. Lo que ocurra en el fondo del pozo es el fraude contra quienes nos amaron. El aire empieza a congelarse. Prepárense para el silencio del hielo. Hemos llegado al fondo de todo, al lugar donde la luz no existe y el sonido se quiebra. Estamos en el noveno círculo, el cosito. Olviden el fuego. Aquí el castigo es el hielo eterno. Un lago inmenso y transparente donde las almas están sumergidas y atrapadas en posiciones grotescas, como hormigas en ámbar. Aquí se castiga el pecado, que Dante considera el más imperdonable en la traición. El hielo está dividido en 4 zonas. En la Caína, los traidores a su propia sangre lloran con el rostro inclinado hacia abajo, para que sus lágrimas no se congelen en sus ojos. En la Antenora yacen los traidores a la patria. Allí vemos al conde Ugolino, royendo eternamente el cráneo del arzobispo que lo dejó morir de hambre junto a sus hijos. A medida que avanzamos hacia el centro, el frío se vuelve insoportable. En la Tolomia, los traidores a sus huéspedes sufren un castigo aterrador. Sus lágrimas se congelan dentro de sus cuencas.
formando viseras de cristal que les impiden incluso el alivio del llanto. Es un frío tan absoluto que el alma cae aquí incluso antes de que el cuerpo muera en la tierra, siendo reemplazado por un demonio. Y finalmente, en la Judeca, las almas están totalmente cubiertas por el hielo, invisibles, distorsionadas. Y allí, en el punto exacto, donde se concentra toda la gravedad del mundo, surge la figura que hace que cualquier palabra se quede corta en Lucifer. No es el rey orgulloso que imaginamos, es una bestia colosal, de 3 caras de distintos colores, atrapada hasta el pecho en el hielo que él mismo crea. Sus 6 alas gigantescas baten constantemente, enviando los vientos gélidos que congelan todo el cosito. En cada una de sus 3 bocas, mastica eternamente a los 3 máximos traidores: Bruto y Casio, que traicionaron al imperio, y Judas Iscariote, que traicionó a Dios. Lucifer no habla, solo mastica y llora por sus 6 ojos. El principio del mal es una máquina de dolor solitaria, atrapada en el centro de su propia soberbia. Dante y Virgilio deben descender por el cuerpo peludo de la bestia, cruzando el centro de la tierra, hasta que el peso del mundo se invierte. El camino es largo y oscuro, pero al final, el aire vuelve a ser respirable. El viaje por el infierno termina aquí, con una imagen que todos deberíamos recordar cuando pasamos por nuestra propia oscuridad. Salimos fuera a contemplar de nuevo las estrellas. ¿Sabías que Dante no escribió su infierno para condenar a la gente, sino para salvarnos? A menudo vemos los 9 círculos como un castigo divino, un mapa aterrador de lo que nos espera si nos portamos mal. Pero después de recorrer este abismo de fuego y hielo, la verdadera revelación no es la condena, sino el espejo que nos pone delante. Dante nos muestra que el infierno no es un lugar al que llegamos después de morir, es un estado que construimos en vida. Cada vez que elegimos la envidia sobre la generosidad, la ira sobre la paciencia o el fraude sobre la honestidad, estamos cavando nuestro propio círculo. Es un laberinto mental y espiritual en el que nos encerramos nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, con cada mala decisión. El verdadero mensaje del viaje de Dante no está en los monstruos ni en los castigos horribles. Está en la idea de que somos arquitectos de nuestra propia alma. La lujuria, la gula, la avaricia, no son solo pecados antiguos, son las sombras que nos persiguen hoy, en pleno siglo XXI. Son las tentaciones que nos alejan de nuestra mejor versión, de nuestra humanidad. Cuando Dante nos describe a los pecadores atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento, en realidad nos está advirtiendo: si no enfrentas tus propios demonios, te quedarás atrapado con ellos para siempre. El infierno es la ausencia de crecimiento, el estancamiento del espíritu. Pero aquí viene la parte más importante y esperanzadora de todo este oscuro viaje. Dante no termina su historia en el fondo del abismo. Después de enfrentar a Lucifer, encuentra una salida. Nos enseña que no importa qué tan profundo hayas caído, qué tan perdido te sientas, o qué tan oscuro parezca el camino, siempre hay una manera de volver a subir. Siempre hay una oportunidad para volver a ver las estrellas. El viaje a través del infierno es, en realidad, el primer paso hacia la redención. Es necesario entender la oscuridad para poder apreciar verdaderamente la luz. Y este es solo el comienzo de nuestra travesía. Si te ha fascinado este descenso a las profundidades del alma humana, prepárate, porque lo que viene es aún más revelador. En los próximos videos, ascenderemos juntos por las terrazas del purgatorio y exploraremos la luz cegadora del paraíso. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ni un solo paso de este increíble viaje. Y ahora, te lanzo un reto. Si Dante viviera hoy, ¿qué 10º círculo añadiría para un pecado moderno? Quizás la desinformación en redes, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Déjame tu idea en los comentarios, con su castigo incluido. Las respuestas más creativas y profundas aparecerán en nuestro próximo video. Nos vemos en el purgatorio.